¡Pandilla! ¿Cómo están? Bienvenidos a la columna del saber, el espacio que no sabían que necesitaban en su vida, pero que sin duda alguna va a llegar a cambiar sus mismas vidas. ¿Cómo no? Yo soy Luis Gutiérrez, un gusto enorme, Luisillo, para los cuates. Gracias, por supuesto, por estar con nosotros, acompañarnos en este espacio. Y pues como ya vieron, pues no estoy solito. Gracias, por supuesto, por la invitación a todos y también a Fernando, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, Luis. Pues mira, muy contento porque por fin se hizo realidad este podcast que durante mucho tiempo ya quería que se hiciera esta realidad. Fíjate que yo tengo alrededor de 30 años en la quiropráctica. En algún momento dije que esto se tenía que saber, que tenía que salir al mundo, que íbamos a ir hasta los rincones más escondidos de la tierra para que supieran que la quiropráctica es maravillosa y todo lo que puede ayudar al mundo. Entonces, hoy es una realidad. La experiencia que yo tengo en quiropráctica no la tengo en los micrófonos, no la tengo enfrente de una cámara, así que ténganme mucha paciencia porque es mi primera vez. Así que, bienvenidos. Vamos a hablar de muchos temas importantes sobre la quiropráctica, diferencia entre quiropráctica y fisioterapia, que es un tema muy importante que lo deben saber. Los dos son muy respetables. Vamos a hablar sobre masaje, sobadas y talladas, que sí, también son muy respetables en hace muchos años. Los sobanderos, los masajistas, los que tenían ese don para poder sanar. Pues vamos a hablar de esos temas que son muy importantes, que la gente tiene que saber, deben de saberlo, y más aún después de saber toda esta información, poder tratarse, vivir sanos y felices. De eso se trata este podcast. Y aparte estamos justamente el día de hoy grabando, transmitiendo para ustedes, haciendo todo esto posible desde las instalaciones del campus en Tuxtla Gutiérrez. Curioso porque hay varios campus precisamente de la Universidad Thompson, la que está en San Cristóbal, la que está en Comitán, en Villahermosa, precisamente aquí en Tuxtla Gutiérrez, y también en las distintas páginas en donde están observando este material. Digo, yo nací aquí en Tuxtla, crecí en Tuxtla, aquí me desarrollé y todo. Pero del lado poniente, estamos justo en el lado oriente de la ciudad, específicamente cerca de la Torre Chiapas, y yo solo así me ubico. Pero sí. ¿Cómo ubican? O sea, ¿cómo le hace la banda para venir para acá? Pues mira, está la preparatoria. Aquí hay una preparatoria muy famosa que es la preparatoria 1. Sobre la avenida de la preparatoria 1 tienes que llegar a un Oxxo. A media cuadra del Oxxo, ahí estamos. Y ya los del Oxxo, si nos están viendo, hay que nos mandan algo. Presa Novillo, número 490. Está la Universidad Thompson Campus Tuxtla. Presa Novillo 490 en la colonia Las Palmas. Está muy fácil llegar aquí a la universidad. Y fíjate que hablabas de muchas universidades, pero también tenemos universidades en el extranjero. Tenemos universidades en Roma, tenemos universidades en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos. Somos una universidad internacional y esperemos que todos los que nos están viendo por esos lados del mundo hagan algo similar, difundan la quiropráctica. Son temas importantes porque luego resulta que es más cotidiano. O sea, resulta que es más cotidiano de lo que esperamos o de lo que creemos, el hablar precisamente de temas sobre quiropráctica. Y justamente para ello y para que también observen que contamos con profesionales en esta área, pues está con nosotros justamente Oscar Segura, quien es quiropráctico desde hace ya más de 23 años. Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Luisillo, muy bien, muchas gracias. Emocionado, porque siempre es bueno tener la primera vez y ser el primero. Pues obviamente estamos aquí dispuestos a ampliar las dudas acerca de la quiropráctica. La primera vez siempre emociona a muchos. Claro. Pero esperemos que esta primera sea de muchas, ¿no? Estés dentro del equipo, así. A la orden, sí. Va a ser más sabroso. Muchas pláticas. No, y aparte, o sea, vamos a tener algunas secciones muy padres, como justamente el ajuste de la semana, en donde la intención es, por supuesto, también a los invitados que estén con nosotros, si conocen las técnicas adecuadas para hacer ajustes, pues que nos hagan la demostración aquí directamente, ¿no? Y en su caso, quizás que la persona que esté con nosotros, quienes igual estén interesados por ahí en participar en la plática, puedan, en este caso, ser partícipes, pero ahora como modelos, ¿no? O sea, a lo mejor y dentro del ajuste de la semana dices, bueno,
te hacemos algunas preguntas, hacemos un quiz por ahí muy, muy interesante y el premio va a ser precisamente que de acuerdo a las preguntas que respondas, pues se les va a hacer un ajuste, ¿no? Básicamente para que puedan probar también y observar cómo funciona toda esta situación de la quiropráctica. Esto, por supuesto, más adelante. Súper. Muy bien. Y fíjate que justo platicábamos hace un momento acerca del tema de lo de las sobadas, las talladas, porque es bien curioso. Cuando hablamos precisamente de quiropráctica, en muchas ocasiones lo primerito que nos dice el abuelito, la abuelita, los propios papás es: no, pues es que tienes un dolor o te caíste, te tropezaste, te doblaste el pie, te zafaste un hueso, no sé. Pues te mandan con el sobandero, ¿no? Te dicen, oye, ve con don Panchito que está sobando allá en Plan de Ayala, ¿no? Allá no sé, en San Cristóbal, allá en Comitán o a la gente que está en Villahermosa, ¿no? Allá en Tapijulapa hay una señora que es huesera, ¿no? Órale, vámonos para allá. Tallar. Sí, que te dé una tallada, ¿no? Pero ¿cómo se diferencia? O sea, ¿realmente en qué momento pasa a ser sobada, tallada y en este caso un masaje o bien la quiropráctica? Sí hay diferencia desde la cuestión de la definición, ¿no? Realmente una sobada es pasar repetidas veces las manos encima de algo. Eso es sobarlo. Tallarlo es darle forma. Okay. Y bueno, ya un masaje como tal es una técnica manual con un objetivo terapéutico. Entonces, desde ahí ya tenemos una diferencia, ¿no? Entre estas tres definiciones. Podríamos decir que es como que el conocimiento, ¿no? Que se tiene precisamente. Claro. O sea, al final de cuentas, bueno, lo que menciona Oscar es que, a ver, la tallada, de hecho, hasta ahorita que lo mencionas no había caído en cuenta, ¿no? O sea, cuando hablas de tallar precisamente una escultura, por ejemplo, es eso, ¿no? O sea, ¿podrías hacer que una persona reduzca de talla? Claro. Haciendo eso, sí. Es que mira, yo creo que el masaje son técnicas para hacer muchas cosas. Hay algunas que son para relajar. El masaje sirve para activar los músculos. Son masajes terapéuticos para descontracturar, tonificar, dependiendo cuál es la necesidad del paciente. Es el masaje. Pues para dar masaje necesitas tener conocimientos de anatomía, de fisiología, de patologías. Eso es muy importante. Pero tallar o sobar no está mal. O sea, mira, si tú te golpeas, nuestra naturaleza es perfecta. Te golpeas y lo primero que haces es sana. Sí. Y te ayuda, te alivia, ¿no? El sobar te da alivio, pero el masaje puede ser algo que te ayude a recuperar una patología. Entonces, está considerado parte de la medicina el masaje. No, y aparte, cuando hablamos, por ejemplo, de una sobada, una tallada o en sí una técnica, en sí una técnica de quiropráctica, el síntoma o el problema como tal, ejemplo, un dolor de espalda, un dolor de cuello, de cintura, no lo sé, es una especie de apagafuegos temporal en el aspecto de que se hace, por ejemplo, la técnica, se hace la sobada, la tallada, el masaje en este caso, pero ¿el problema es únicamente temporal o sí hay un alivio permanente? Bien, aquí habría que poner una base. El masaje se divide en dos, ¿no? El masaje terapéutico, que yo así le digo que es resolutivo para patologías, y el masaje relajante, que es coadyuvante y no necesariamente te va a curar una patología. O sea, realmente es imposible, por ejemplo, curar una artritis reumatoide con masaje. Eso no se puede. Sin embargo, sí le ayudas mucho al paciente que tiene esta patología. Otro ejemplo también, pues el diabético. ¿Se le puede dar o no masaje a un diabético? Si lo sobas, le vas a causar un daño por esta insuficiencia venosa que tiene. Pero si tú le das un masaje con técnica, sí le puedes ayudar. Sin embargo, no lo curas. Pero, por ejemplo, sí puedes aliviar una contractura muscular. En algunos casos puedes intervenir, por ejemplo, en un desgarre, que también algunas corrientes de masaje dicen que un desgarre pues no se toca. Con una buena técnica sí se puede tener un efecto terapéutico sobre un desgarre, por ejemplo. Entonces ahí tenemos esas dos situaciones, ¿no? Me acuerdo mucho que pasaban mucho en la tele los comerciales de Lonol.
Ah, ok. Sí. Cuando existía un problema muscular precisamente con los deportistas, más que todo, y empezaban a gritar ¡Luno! ¿No? O sea, sin necesidad de utilizar quizás un producto, es viable realizar algún tipo de técnica, en este caso un masaje, un ajuste como tal. Sí, claro, hay técnicas, por ejemplo, como el Twina, que no utiliza absolutamente ningún lubricante, no, ni pomadas, ni aceites, linimentos, absolutamente nada. El masaje, entre comillas, por así decirlo, va en seco. Y también tiene un efecto bueno. Ya depende del terapeuta cuál es el objetivo que tenga. El masaje siempre tiene que tener un objetivo terapéutico. Yo no puedo dar una manipulación así nada más porque sí. Tengo que saber qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Sí, en algún momento el masaje a lo mejor no te va a curar como una contractura, pero sí te va a aliviar el dolor. Claro. ¿No? Y también con un masaje puedes activar la circulación, activar la oxigenación y en algunos casos hasta romper algunas fibras para la corrección del músculo. Así es. Totalmente. Eso suena doloroso. De romper las fibras. Sí, es doloroso. Sí. Pero hay masajes, como lo decía Oscar, hay masajes que son relajantes, son masajes holísticos. Es la persona que se siente que quiere acariciar su cuerpo, ¿no? Pero en un masaje terapéutico puede ser un masaje que te genere mucho dolor o parte de dolor. Y además hace que tu cuerpo se vuelva hipersensible, ¿sí? Por eso muchas veces cuando van con un quiropráctico dicen, ay, fui con el quiropráctico, traigo más dolor, traigo un dolor distinto, ¿sí? Pero me quitó el dolor que traía, pero traigo un dolor distinto. Es porque hay hipersensibilidad. Te deja de doler una cosa y te empieza a doler otra. Sí, te empieza a doler otra, pero máximo te tarda un día y medio porque tu cuerpo se vuelve hipersensible. La primera ocasión que a mí me tocó recibir un tratamiento quiropráctico, vaya, pues justo la persona que me atendió pues me estaba comentando, oye, te va a doler, ¿no? O sea, ahorita pues vas a sentir obviamente que te truena, que el dolor por la presión que se está haciendo en el músculo, pero mañana vas a amanecer como si hubieras hecho ejercicio todo el día. Y justo me decía algo muy interesante, y era... Lo que acaba de suceder, en este caso, los ajustes, la sesión terapéutica, etcétera, es equivalente a básicamente 1 o 2 horas en el gimnasio. Y yo, caray, ¿cómo está eso? Me interesa, básicamente, ¿no? ¿Te interesa para sí, pues claro. O sea, imagínate, ocupo unas 5 sesiones de esas en lugar de ir a 5 días en el gimnasio y estar acostado en mi cama. Sí, obviamente pasa, ¿no? O sea, sí puede ser algo similar o qué tan real es esto. Sí, claro. O sea, siempre tenemos al masaje como que muy encasillado en la cuestión relajante, pero realmente pasan muchísimas cosas a nivel del sistema nervioso central, a nivel de liberación de hormonas. Un dato bien curioso es que durante un masaje se libera oxitocina, que es considerada la hormona del amor. Ajá. Y esta oxitocina hace que tú generes apegos con las personas que están a tu alrededor. Entonces, cuando tú como terapeuta dejas de lado esta parte del masaje, estás como que creando una barrera entre tú y tu paciente. Si tú das masaje, estás creando un vínculo con ese paciente. Y por eso muchas veces los pacientes ya son cautivos porque quieren su masajito. Quieren tener ese apego con el terapeuta. Y si no es el terapeuta que los está atendiendo, no quieren otra cosa más que el que los atiende. ¿Podríamos decir que el paciente se puede enamorar del quiropráctico? ¿Cómo? Sí, hay varios casos. Eso ahora tiene mucho sentido. Sí, es algo químico, o sea, y corporal, ¿no? Nada más que bueno, no a ese nivel, pero sí hay un cierto apego con el... No, señor, ahorita vamos a tener inscripciones después de esto. Yo quiero. Es que, ¿sabes? Pasa el mismo efecto que cuando vas con un barbero. O sea, la persona que de repente agarra un rastrillo, una navaja y te empieza a rasurar, vaya, la parte del cuello. O sea, obviamente... Yo no sé de eso. Llegas con un barbero y obviamente es una persona X que acabas de conocer, pero le estás dando la confianza de que te pase una navaja por el cuello. O sea, es una situación muy similar a cuando estás quizás con una persona que tiene la capacidad no solamente de arreglar tu cuerpo, sino también de descomponerlo. Porque aquí radica una cosa muy importante. No es lo mismo que te truene el cuello una persona
que sabe, vaya a realizar una técnica quiropráctica, a que lo haga tu compa de la universidad o a que lo haga tu compañero de trabajo. O sea, no es lo mismo. ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones, por ejemplo? Sí, claro. El quiropráctico tiene que estar ampliamente capacitado en el conocimiento anatómico. Y el conocimiento anatómico, pues muchas veces lo encasillamos en únicamente conocer músculos y huesos. Va más allá. Tenemos que saber qué vasos sanguíneos pasan por la zona que vamos a manipular, qué nervios estamos estimulando, qué fuerza le vamos a poner, porque un ajuste quiropráctico se compone de eso. Técnica, primer objetivo, que es lo que quiero lograr, qué técnica voy a utilizar, cuánta fuerza y cuánta velocidad voy a emplear en ese ajuste quiropráctico. No es nada más de llegar y ejecuto X técnica que vi en TikTok. Ajá. No, o sea, sí tenemos que tener conocimientos de para qué lo estoy haciendo, ¿no? Sí tienes que hacer un diagnóstico y un plan de tratamiento, y es muy importante. Y todas las personas que vean esto, es muy importante que vayan con una persona que tenga el conocimiento amplio en anatomía, ¿sí? En fisiología, pero sobre todo en patología. Mira, la especialidad de la quiropráctica es lo que nos define y nos hace diferentes a muchas técnicas o a otras cosas relacionadas con la salud. Esto es exclusivamente la quiropráctica, corrige subluxaciones. Esa es la especialidad de la quiropráctica, corregir subluxaciones. Pero si no sabes qué ajuste, puedes conocer, como dijo aquí Oscar, viste en TikTok 5 manipulaciones que hizo un quiropráctico y vas y dices, ya sé qué hacer. Y te van a salir, ¿no? La realidad, si no le tienes miedo y si tuviste mucha suerte, te van a salir. Pero si esa columna, la subluxación de esa columna era anterior, posterior, lateral, en rotación izquierda, en rotación derecha, necesitas tener el conocimiento de la patología y de la subluxación, ¿sí? Si vas a hacer una manipulación cervical, que es muy delicada, tienes que saber si es anterior, posterior, en rotación, en basculación, hacia dónde se movió esa vértebra para regresar a su postura anatómica adecuada. Eso es la diferencia, fíjense muy bien, de estudiar quiropráctica. Por eso, como en México no estaba regularizada, o regulado, perdón, no estaba regulada la quiropráctica, pues habían muchos cursos, era sencillo. Ahora que afortunadamente ya tenemos licenciaturas en quiropráctica, pues los conocimientos son mayores. Necesitan tener el quiropráctico ese conocimiento de anatomía para poder corregir la patología. Y lo que dices es real, ¿no? Conoce cuál es el padecimiento de tu paciente, conoce cuáles son los síntomas de tu paciente, porque hay una tabla que se llama tabla de causas y efectos. Conócela bien y vas a hacer un tratamiento correcto, porque la filosofía de la quiropráctica dice, y ahí empieza la quiropráctica, ahí empieza el renacimiento de la quiropráctica. La quiropráctica dice que el cuerpo se debe de curar por sí solo, ¿sí? La quiropráctica dice que nosotros debemos de curarnos por sí solos. Y lo único que hacemos los quiroprácticos es hacer que tu cuerpo pueda sanar, pero con conocimiento anatómico, con conocimiento de fisiología y patología. Y la verdad que yo le tengo mucho respeto al maestro porque pues, es una persona que ha estudiado durante muchos años y tiene un conocimiento muy amplio de estos temas. No, y se nota, los 23 años. Sí, totalmente. Eso es poquito. Comparado con otras maestros. La verdad es que, fíjate, es curioso. Platicaba con una amiga hace, creo que ayer o antier, y me decía, oye, es que entre más estudio, más veo que sé menos. Y eso todos lo conocemos, ¿no? Y sí es cierto, yo... entre más me meto a los libros, me voy haciendo más pequeño y más pequeño y más pequeño. Entonces, para mí, si tú te sientes un grande del conocimiento, no eres rival, porque yo quiero llegar a ser un microbio. Entonces, sí hay que tener ese conocimiento para poder realizar todo esto y sobre todo, porque vamos a estar tratando con pacientes. No es como pues un mecánico, si echa a perder la refacción que le llevaste, pues la compra y la sustituye. Aquí no. Aquí estamos tratando con personas y he visto mucho, por ejemplo, estamos en la fiesta, en la reunión y, mira, él sabe y
pues, darle una tronada. Cierto, Esa es cierto. clásica, ¿no? Entonces, O sea, ¿también a ustedes les aplican esa? O sea, por ejemplo, en algún momento, pues cuando estaba involucrado en todo el show de la radio y demás, pues a mí me decía, habla como locutor. Pues así hablo. O sea, ¿qué quieren que haga, no? O sea, sí les aplican esa como a los músicos también, ¿no? Andas una guitarra. Oye, tú tocas échate la de Lamento Boliviano. échate como un perro. Dicen, no, Sí. sí, es clásico. Sí. Si la gente sabe a qué te dedicas, te van a solicitar un ajuste así. Pero sabemos que todo lleva un proceso. También yo no puedo hacer un ajuste, les decimos nosotros en frío. El paciente tiene que llevar una preparación terapéutica antes de que yo realice el ajuste para que este sea más efectivo, Claro. menos agresivo y pueda tener yo el resultado que quiero, ¿no? Sí, claro. O sea, todo lleva una preparación al final de todo. Así es. Ahora, un punto importante. O sea, hace un momento Fer estaba comentando acerca del punto medular de la quiropráctica. Pero cuando existe, por ejemplo, la duda de la gente en el aspecto de, a ver, está el quiropráctico y está el fisioterapeuta. O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿en qué momento se canaliza la persona con uno y en qué momento con otro? El quiropráctico es mejor. Caso cerrado. Saludos. No. Que cada quien Háganle tiene como quieran. cada quien tiene su campo de acción. Se complementa. De hecho, deberíamos de tener, de trabajar más en conjunto. Claro. Fisioterapeutas, osteópatas, kinesiólogos, médicos, ortopedistas. Eso sería como que el mundo ideal, ¿no? El problema es que todos somos haters de todos. Ahí es donde se desvirtúa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que el fisioterapeuta se centra en la habilitación funcional del paciente. Va más enfocado al movimiento. El quiropráctico se centra en rehabilitar al paciente en cuanto a los desajustes que hay a nivel óseo y articular. Sin embargo, ahorita, viendo la necesidad que hay de hacer un profesional de la salud más completo en la universidad, por ejemplo, en el nivel de licenciatura, conjuntamos estas dos. Y pues obviamente nos da un profesional de la salud más completo. Y aquí quisiera hacer integral. Sí, claro. Aquí quisiera hacer un pequeño apunte. Traigo mi mi acordeón. Voy a leer rapidísimo qué es la definición de un quiropráctico. Un quiropráctico es un profesional de la salud que se especializa en el diagnóstico, tratamiento y prevención de problemas relacionados con el sistema musculoesquelético. Un fisioterapeuta es conocido como un profesional de la salud que se dedica a la evaluación, prevención y tratamiento de problemas físicos. Un kinesiólogo es un profesional de la salud que se especializa en el estudio y evaluación y el tratamiento de problemas relacionados con el movimiento. Y un alfabiotista es un terapeuta alternativo que se promociona como capaz de aliviar dolores. Entonces, aquí sí, hacer un SOS. Tenemos profesionales de la salud. Y no lo digo yo, lo dicen las literaturas. Entonces hay que tener cuidado con quién acudimos. La quiropráctica ya está a nivel licenciatura y para que pudiera ser avalada como licenciatura tuvo que pasar por filtros a nivel federal. Entonces, y estos filtros regulatorios los marcan médicos. Entonces, al nosotros ser avalados, pues ya tenemos una diferencia, ¿no? ¿Te has topado con algún caso en el que tú digas, oye, pero qué voy a hacer aquí? O sea, ¿cuál es el caso más complicado quizás? O no lo sé, pasa quizás que me han platicado en algunas ocasiones que ya pasaron por el médico general, ya fueron con un especialista, ya hicieron de todo. Y resulta que con un ajuste o con algún tipo de terapia quiropráctica les pueden curar algún tipo de enfermedad en particular. Sí, yo creo que eso no termina de sucedernos a los que estamos en el ámbito de la salud. Siempre llega algo que te va a sorprender. Siempre. Por eso no puedes dar por hecho que ya lo sabes todo. En medicina hay que estar estudiando y poniéndote al día, porque aunque pareciera que ya en medicina todo está escrito, cuando te pones a actualizarte, ves que hay cosas que cambiaron hace 2-3 años y tú ya estabas desactualizado. Entonces siempre tienes que estar en constante estudio.
Ahora, un caso que a mí me marcó mucho fue cuando yo iba iniciando en esto, más o menos hace como 18 años. Me llegó un paciente con lupus eritematoso, ya él no podía caminar para absolutamente nada. Y ojo, también aquí hay que ser muy reiterativos, ¿no? La quiropráctica también coadyuva y en ocasiones no es un tratamiento resolutorio por sí mismo. Por eso tienes que tener gente preparada en otros ámbitos, porque, por ejemplo, a este paciente, pues obviamente no nada más se le dio tratamiento quiropráctico, sino que lo empecé a tratar con otras alternativas terapéuticas, acupuntura, masaje, aparatología. Y el mismo papá de él, porque era un adolescente, se sorprendió tanto que el papá era carpintero y me hizo un mueble que todavía conservo como regalo. Y muy, muy bonita esa experiencia, ¿no? Pero sí, siempre te vas a topar con pacientes que te van a sorprender y tú mismo te vas a sorprender de los alcances que tienes y que tiene la quiropráctica. No, eso es importantísimo y creo que es un papel fundamental que juegan los quiroprácticos al momento de cambiarle la vida a las personas. Porque digo, obviamente la experiencia que tiene la persona que está recibiendo el tratamiento es totalmente diferente a la que tuvo cuando se internó en el hospital, quizás, ¿no? Claro. O en este caso, la del mismo quiropráctico al momento de estar ejecutando las diversas técnicas, porque lo que comentas es muy, muy importante. Hasta ese punto es en donde tú observas realmente y eres partícipe de cómo es que tus manos ayudaron a sanar a alguien, ¿no? Y justamente ese contexto cultural histórico pues viene desde tiempos inmemorables. O sea, cuando la Segunda Guerra Mundial, platicábamos hace unos días precisamente acerca de cómo las personas en Europa principalmente empezaron a observar el tema de la quiropráctica porque veían a soldados del otro bando curando con sus manos. Y para ellos era impresionante. Y en ese entonces era, no, es que el equipo contrario tiene a brujos, tiene a hechiceros, tiene a magos, no sé, porque nada más les ponen sus manos y los curan, ¿no? Haciendo referencia a que a lo mejor alguien, no sé, se luxó un hombro o se torció el tobillo, qué sé yo, y de repente le acomodan el hueso. Para otras personas que en ese entonces era impensable quizás, obviamente generaba algún tipo de impacto, ¿no? Así principalmente. Es. Y no deja de sorprenderlo, o sea, al final de cuentas existe lo que platicábamos hace un momento, esa delgada línea entre la sobada, la tallada, lo que conocemos hoy en día como el masaje, y ya yéndonos a algo más profundo, pues el tema de la quiropráctica, ¿no es así? Es correcto. Sí, además que tiene años. Esto estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero el poder curar con las manos, pues fue la primera medicina que existió en el mundo, ¿no? El masaje, y de ahí se derivan de muchas culturas. No hay una sola cultura en el mundo que no haya tenido ya quiropráctica, ¿no? Claro, con otros nombres, otros conocimientos, pero hay investigaciones de cientos de años donde ya se manipulaba el sistema óseo y se manipulaba de una manera correcta y lo hacían con conocimientos anatómicos. La información se va degradando. Claro, van cambiando la información. Algunos lo empezaron a hacer mal, otros lo hicieron de una manera incorrecta por la falta de documentación. Pero ahora ya la existe, ya hay tantas cosas y ya sabemos por qué la quiropráctica es buena. Al principio la quiropráctica fue tachada como la psicología, como la psiquiatría, ¿no? Donde nos veían mal. Sí. Pero ahora hemos hecho tantas cosas bonitas como curaste a tu paciente, le ayudaste a caminar. Y mira, podemos pasarnos horas hablando de cómo hemos ayudado a tanta gente, personas que ya no caminaban, ¿no? Personas que ya no caminaban por algo que nosotros dentro de la quiropráctica está en nuestras manos ayudar, ¿no? No quiere decir que todas las personas que estén en una silla de ruedas los levantemos y los hagamos caminar. O sea, hay lo que está en nuestras manos, esa radiculopatía, ese pellizcamiento del nervio que no lo pudieron corregir a nosotros. Para nosotros puede ser muy sencillo hacer que el músculo tenga su extensión máxima, su barrera motriz, hacer ese ajuste y se libera el nervio. Y al liberar el nervio ya caminan, ¿no? Es algo mágico. Lo que nosotros tenemos en nuestras manos es magia.
A mí me fascina hablar de quiropráctica porque tengo 30 años con esto y yo sé que a ti también te fascina hablar de quiropráctica y podemos tomarnos 2 litros de café hablando de cuántas personas hemos ayudado a cambiarles la vida, ¿no? En patologías, en casos ya fuertes. Sí. Pero también podemos ayudar a las personas a que tengan más rendimiento en el deporte, a que tengan más rendimiento laboral, ¿no? Así es. A que tengan más rendimiento en la escuela. Yo creo que podemos ayudar a todos los rangos de edades y sociales para que tengan un mejor funcionamiento laboral o funcionamiento en sí en todo lo que hacen, ¿no? Así es. Algo relevante, por supuesto, es la postura. O sea, al final de todo mencionas algo muy importante, ¿no? O sea, desde niños hasta adultos mayores, o sea, que pueden recibir un tratamiento como tal, o sea, un diagnóstico, etcétera. Pero algo muy sencillo como nada más la postura puede ser incluso prevenible, ¿no? Ante cualquier tipo de enfermedad más a futuro. A mí me pasó en su momento, me decía el quiropráctico que me atendió. Algo pasó acá en la zona de la columna y por cargar una bocina y le digo, es que yo nada más cargué una bocina, le digo, y hasta sentí que se me salió mi huesito. Y me decía, no, lo que pasa es que pues han pasado años de que te has caído, de que a lo mejor y has tenido problemas con emocionales, con no sé qué. Sí. Han sucedido tantas cosas que nunca las has tratado. O sea, y sí, o sea, realmente era la primera vez que estaba recurriendo con una persona que tuviera conocimiento de causa acerca de esto, porque jamás lo creí necesario. Hasta ese momento que pues ya me estaba cargando el payaso, ¿no? Entonces, prácticamente la plática fue sobre eso de que, ¿sabes qué? La bocina fue nada más como la gota que derramó el vaso porque ya traías sí, lo que lo detonó. Sí, ya traías un estrés en el músculo, en la zona lumbar que te estaba matando, pero no tenías al menos el síntoma del dolor, ¿no? En ese momento. Entonces, ¿de qué manera podrían las personas, quizás oficinistas más que todo, que constantemente están sentados en la oficina, que aparentemente parece que no provocan ningún daño, pero por ahí también dentro de las recomendaciones que hacen es, ¿sabes qué? De preferencia si ni siquiera pones tu cartera en la parte de atrás porque eso mismo hace que te desvíes la columna. O sea, hay tantas cosas que parecen cosa de nada que podrían prevenir algo similar, ¿no es así? Sí, claro. De hecho, lo que más afecta a la población en general son lo que yo llamo mini traumatismos. Estos mini traumatismos son como que las mañas que tenemos para cargar la mochila de un solo lado. Imagínate, ¿cuántos años escolares cargando la mochila de un mismo lado? O pues las amas de casa cargando la morraleta, ¿no? Con, no sé, 10 kilos ahí. Entonces, todas estas mini traumatismos van generando este tipo de desviaciones. La manera de sentarse, la manera de acostarse. Igualmente son en promedio de 6 a 8 horas que estamos en una misma posición acostados. Pues obviamente va a tener una repercusión en nuestra estructura corporal. Por ahí hay que empezar. Realmente nosotros tenemos recomendaciones de cómo levantar las cosas, usar más las piernas, menos la columna. Cómo levantarse incluso de la cama. Es algo que dormir. Casi todos no sabemos cómo dormir. Curioso. Cuando les explico a mis pacientes cómo se tiene que levantar de la cama, me dicen que yo no sabía. Pues sí, hay un método de cómo levantarse de la cama. Aparte, por ahí estaba leyendo justamente ese tema de que cuando te acuestas en el piso, o sea, históricamente hablando, el ser humano siempre ha dormido en el piso, ¿no? Así o sea, lo que descansa en ese momento, pues obviamente es la parte muscular, ¿no? O sea, todo el peso como tal está en los huesos, en el sistema óseo. Y cuando te acuestas en la cama, lo que pasa es que todo el peso está en el músculo y lo que descansa hasta cierto punto, pues es el sistema óseo, ¿no? Pero técnicamente hablando, se supone que dormir en cama incluso hace daño. O sea, todo eso está ligado, vaya, a que existe una relación en lo cotidiano con lo que constantemente hacemos en nuestra vida diaria, ¿no es así? Así es, sí, es determinante para nuestra salud. Todos esos pequeñitos detalles van a ser determinantes. Como dices, pues si el colchón ya tiene el resorte por fuera, no, hombre, imagínate. Aparte que es un martirio para el sueño, para la estructura corporal, pues también, ¿no? Sí. Aquí aplica esa, la de, o sea, mi novia bien preocupada porque me están picando las costillas en el trabajo y el único que me pica las costillas es el resorte de mi cama. Fíjate que a nosotros nos pasa algo muy curioso en la quiropráctica. Cuando ves a una persona
entrando a un restaurante, entrando a tu consultorio, siempre andas viendo qué subluxaciones tiene, Sí. ¿no? El hombro más abajo, Sí. la cadera más arriba, hay una rotación de pierna, siempre, ya es como algo que no te puedes quitar, estás intentando diagnosticar a todo el mundo, vas caminando y vas viendo lo que tiene. Pero algo gracioso, cuando entra alguien al consultorio y le preguntas a qué se dedica, tú ya sabes cuáles son sus síntomas. Antes de que te diga él a qué llega a tu consultorio. Si llega una secretaria a visitarte, a lo mejor esa secretaria va porque se cayó, se dobló el pie y quiere que le ayudes a alguna de las articulaciones del miembro inferior. Pero llega esa secretaria y te dice, bueno, soy secretaria desde hace 7 años. Tú ya sabes que tiene dolor de cabeza, que puede tener insomnio, que puede tener zumbido en los oídos, que tiene dolores en los hombros por ser secretaria. Porque la secretaria es una forma de sentarse, que son 8 horas, 6 horas en la misma posición, con una contracción muscular más de un lado que de otro. Y dijimos hace rato que el músculo gobierna el hueso. Entonces se contracturan más unos músculos que los otros y subluxan a la columna. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa secretaria tiene radiculopatías cervicales, tiene pellizcamientos de los nervios cervicales. Esos nervios son los que hacen que escuches, que veas, que tengas movimiento en las manos, que te duelan los hombros. Entonces tú ya sabes que por ser secretaria tiene esos síntomas. Igual si llega un chofer de un autobús, ya sabes que va a tener inflamación en el estómago, pérdida de fuerza en las piernas, infección en las vías urinarias, problemas de erección. O sea, caray. Sí, claro. Aguas. Todos los que son choferes de autobuses Aguas. ya saben la solución. Sí, claro, tienen ese pellizcamiento en el nervio que hace que no vayan a tener una erección correcta. Entonces, cuando llegan a nosotros y nos dicen a qué se dedican, les decimos cuáles son sus síntomas. Oscar, digo, antes de pasar a lo siguiente, me gustaría que más o menos retroalimentáramos el tema del hijo del carpintero. ¿Cómo terminó esa historia? O sea, está muy curioso todo eso. Sí, pasó a mejor vida. Caray, ¿cómo es eso? No, pues obviamente, Una ¿no? historia de éxito, a mejor vida. Le mejoramos su calidad de vida. Obviamente, el lupus eritematoso es una condición médica no curable al ser una enfermedad autoinmune. Sin embargo, el hecho de que él ya estuviera en un estado grave al no poder caminar y hacer lo que recuperara la movilidad total, este chico, a pesar de ser menor de edad, ya era casado, o sea, tenía una familia. Entonces, él le ayudaba a su papá en las labores de la carpintería. En cuanto él recupera su movilidad, empieza a ayudarle a su papá y obviamente empieza a aportar también a su casa, ¿no? Ah, o sea, solo lo quería curar para que trabajara. Claro, entonces. explotador el señor. Lo explotaba el papá. No, y la verdad es que, bueno, también hay que ser conscientes que no fue un tratamiento de que fue una vez y ya hicimos milagros, ¿no? No. Fue un tratamiento más o menos de unos 3 a 4 meses y él era muy constante, era un paciente que hacía sus ejercicios. Disciplinado. Así es correcto. Yo siempre les he dicho a mis pacientes que lo que hacemos nosotros en el consultorio es un 20% de su tratamiento. Lo demás lo hacen ellos, ya sea con ejercicios o siguiendo las recomendaciones que nosotros les damos, ¿no? ¿Y sabes cómo está? Sí, el año pasado vino mi hermano, él sigue allá en contacto con él y pues, él está bien, nos mandó muchos saludos. Sí. Más el papá. Nos mandó Sí, la sí, demanda, sí. dice. Perfecto. Y justamente lo que mencionas hace un instante acerca de continuar el proceso de sanación, o sea, no solamente es una ocasión y ya, ¿no? O sea, mágicamente se va a curar, no, lleva un proceso y todo. Va de la mano con algunos de los mitos que han surgido principalmente, ¿no? Alrededor de todas las prácticas de la quiropráctica, precisamente, que justamente nos han hecho llegar a nuestras distintas plataformas, en este caso a las páginas de Facebook, en donde se han colocado algunas preguntas, en este caso frases que quizás han escuchado en algún momento y que da pie, por supuesto, para que pasemos a nuestra siguiente sección, que es tú preguntas, yo respondo. Pues muy bien, mira, aquí Itzel Pérez pregunta. Esa es una pregunta para ti. ¿Es verdad si te da un golpe de frío, te da una parálisis facial? Sí, para la medicina tradicional china. Y fisiológicamente, ¿cuál sería una respuesta? ¿Qué pasa si una persona
le da ese frío con la parálisis facial? ¿Qué, fisiológicamente, por qué da la parálisis facial en un cambio de temperatura? Hay que entender algo, es un cambio de temperatura brusco y que se combinen diversos factores, ¿no? No es de que estoy ahorita, no sé, en el calorcito y entro a un cuarto muy refrigerado y ya salgo chueco, ¿no? Un ejemplo bien claro. Yo tenía un compañero en la universidad que un día llegó a sus clases y él estaba con una parálisis facial muy implantada, se le veía bastante. Él no se dio cuenta, él así llegó a clases. Cuando entra al salón, todo así, güey, ¿qué te pasó? ¿Por qué? No, pues vete al espejo, ya vaya, no manches. Tenía obviamente todos los síntomas de una parálisis facial. Ya platicando con él nos dice, no, pues es que yo estaba en mi cama, estaba arropado. De repente, pues él había tenido una discusión con su pareja, con su esposa bastante álgida. Se van a acostar enojados. Él vivía en Ecatepec, vive en Ecatepec. Entonces, tenían un recién nacido y empiezan a hacer su relajo unos gatos afuera. Y con tal de que no se despertara la bebé, abre la ventana de golpe. Ahí sí el clima estaba demasiado bajo y avienta el zapato, ¿no? Y cierra y se vuelve a dormir. Amanece con la parálisis facial ya bien establecida. Ahí se combinaron varias situaciones. El sartenazo de la mujer enojada. Así es. Sí, que fue la cuestión emocional y la cuestión física como tal, ¿no? Pero sí, también, son varios factores. También la cuestión nutricional, ¿no? Definitivamente. Ahí pues yo ya no supe qué pasaba bien porque obviamente no fue mi paciente, ¿no? Pero sí se tienen que combinar múltiples factores para que esto suceda, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta es sí. 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 Dice Noemí Martínez Gómez que si sacabas los tamales de la olla caliente y te lavabas las manos con agua fría, ¿te daba o te da artritis? A mí siempre me habían dicho desde hace tiempo, porque sí es un mito, que si tú terminabas de dar un masaje no te podías lavar las manos. Yo lo considero algo muy antihigiénico. Entonces yo pues llevo 23 años lavándome las manos posterior a un masaje. Sin embargo, sí tuve a una paciente con una artritis reumatoide severa, porque ella se dedicaba a hacer tortillas en Toluca. O sea, vean lo drástico de la situación, ¿no? Estamos en Toluca, no en Toluca, sino en las partes más altas de Toluca, en los poblados. Y ellos, pues obviamente, después de estar echando las tortillas, salían a la intemperie y metían las manos en los botes donde tenían el agua, y el agua ya con la sí, con la capita con el de hielito, nieve, sí. Con la capita de hielo, y ahí se enjuagaban. Entonces, estamos hablando de un cambio muy drástico de temperatura, ¿no? Ahí sí tenemos un problema. Influye, sí, pero también tiene que ver, obviamente, la cuestión hereditaria, ¿no? No, y aparte se ve muy normal, porque al menos en mi caso, pues de repente veo por ahí a mi abuelita haciendo las matamarido, unas tortillas hechas a mano, y pues acá echándose un poquillo de agua, haciendo las tortillas, echándose un poquillo de agua, haciendo las tortillas, y aún así está el calor del fogón como tal, a lo que da, y de este lado, pues mojándose las manos constantemente, ¿no? O sea, cuando, vaya, esta parte es importante, porque al menos a mí me hace mucho ruido esta situación de que en algún momento a mí me dijeron, oye, ¿sabes qué? Es que si te truenas mucho los dedos de chiquito, se te van a hacer chuecos. O sea, ¿qué tan real es esto? ¿Sí pasa o no es así? Esta situación, voy a retomar un poquito el caso anterior, porque acabo de recordar algo. Por ejemplo, los medios de contraste. El medio de contraste es una terapéutica que nosotros utilizamos. En mi caso, yo no lo utilizo de entrada con un paciente, ¿no? Hay quien sí lo hace, yo no. Yo me voy o frío o calor. Cuando mi paciente no responde a cualquiera de estas dos, entonces yo ya entro con medios de contraste. ¿Por qué? Porque es una terapéutica, por así decirlo, un poquito más agresiva para el paciente, en donde tienes agua muy caliente, el paciente sumerge su extremidad a tratar, e inmediatamente después de cierto tiempo la mete al agua con hielos, bastante fría,
Y entonces el someter la parte anatómica a este estrés del cambio de temperatura del medio de contraste hace que se abran y se cierren los vasos sanguíneos en primera. En segunda, va a haber una acción a nivel de la piel. Y en tercera, obviamente, va a haber una acumulación de sustancias analgésicas y antiinflamatorias y reparadoras. En este caso, cuando es con un objetivo terapéutico, yo sé que va a ser por un corto tiempo, pero cuando ya es algo repetitivo, como los casos que platicábamos de las tortilleras, de las tamaleras, pues obviamente ahí no es algo terapéutico, no es algo controlado. Y estas sustancias analgésicas antiinflamatorias se quedan ahí acumuladas, se cristalizan en la articulación y esto es lo que afecta con el paso del tiempo a la persona, ¿no? Entonces sí se pueden quedar chuecos los dedos. No, eso es un mito. Ahí sí realmente es un mito. También tendrían que... En el caso de la señora de las tortillas, sí, porque todos los días lo hace, claro. Y si va a meter sus manos al hielo y durante cuántos años, claro que le va a llegar a afectar, ¿no? Así es. Pero en el caso de los tamales, si lo hace todos los días, igual y sí. No, más si se los come. No, por favor, que se lave los tamales. Imagínate. Sí, totalmente. Sí, porque es curioso, digo, al menos dentro de las cosas que me platicaban mucho cuando estaba chiquito era esta situación de que no te truenes los dedos porque a cada rato me los ando tronando aquí, así. Ahorita no, porque me los troné. Pero también surge esa incógnita, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando te truenas los dedos? O sea, ¿qué es eso que se escucha? Okay. ¿Es mi dedo que se va a caer o qué es? ¿Está rompiendo el dedo? Es una liberación de gas, ¿no? Oh, ya. En primera. Y en segunda, es no nada más en los dedos, también hay quien se truena el cuello. Y hasta que no se truene el cuello, no está contento. ¿Qué pasa? Cuando tú haces un ajuste, también hay liberación de endorfinas, que es una droga natural del cuerpo. Oh, okay. Entonces, el cuerpo lo detecta como algo traumático. Hay liberación de endorfinas, entonces, tu tronada de cuello quedas satisfecho. Relajado, sí. Entonces, y también se va haciendo parte de ¿cómo decirlo? Un tic, una maña. En algunos una pacientes. Necesidad. Así es. Se puede considerar una adicción hasta cierto punto. Es correcto, porque necesitan su dosis de endorfinas. Sí, claro. Mira, qué curioso. Sí, preferible tener esa adicción. Tengo que ir a Narcóticos Anónimos, entonces. Ok, ahí viene William Muñoz. Dice, mi abuelito también sacaba el aire, pero con un vaso de veladora. Aquí no es una pregunta, me imagino que nos estaba platicando de su abuelito. ¿Ah? Ok, sí, no, y bastante interesante el comentario, porque en el centro del país lo que es el mal aire es una serie de síntomas a lo que nosotros conocemos como mal de ojo. ¿Por qué hago este apunte? Porque aquí el mal aire es un dolor muscular que no sabes por qué te salió y todo esto. Sin embargo, la UNAM en su apartado de medicina tradicional mexicana tiene algunos estudios con base al mal de aire, pero es toda esta sintomatología del mal de ojo y su tratamiento, pues obviamente la rameada con ruda, albahaca, que ya se ha comprobado por parte de la UNAM también que son plantas extractivas. Esto es genial, o sea, porque alguna vez tuvimos un trabajo en la universidad y le dije a Alicia, vámonos. Perdón, porque sí me va a reclamar. Me dice Alicia, vámonos a la biblioteca de la UNAM. Nos vamos a la biblioteca de la UNAM y encontramos... Alicia, su esposa. Es mi esposa. La dueña de sus quincenas. Me dice que vayamos a la UNAM, vamos a la UNAM y encontramos información bien interesante precisamente del tratamiento del mal de ojo. Y por qué el huevo, la albahaca y la ruda eran plantas extractivas y sacaban, por así decirlo, esta mala energía del paciente, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, es tema para otro episodio también, porque sí. Justo aprovechando, les invito a que se queden hasta el final del espacio, porque tenemos por ahí una sección que se llama Te creería Peroné, en donde justamente se van a colocar algunas fuentes. Por ahí el doctor Omóplato está platicando acerca de cómo... Tienen que conocer al doctor Claro, Omóplato. O sea, personajazo, Pero por ahí platicando acerca de algunas cosas que hemos platicado precisamente ya durante este espacio, para que también vayan con conocimiento de causa que todo lo que estamos hablando pues tiene una razón de ser. O sea, no nos estamos inventando nada. Así es. Así es. Pues aquí hay otra
dice, ¿será que con una sobada se me quita el dolor de la canilla? La canilla. Oye, que por cierto, para la gente que nos está viendo en otros lados, como en Villahermosa, o sea, no existe eso. ¿Qué es la canilla? El chamorro. Para mí la canilla es la parte de enfrente, o sea, donde está la espinilla. O sea, que yo conozco como espinilla, capaz si tiene otro nombre. Pues imagínate, ahora no hace mucho me enteré que la parte de atrás, que yo conozco como el chamorro precisamente, la pantorrilla, se llama, ¿cómo es? Gastrocnemius, ¿no? O sea, sí, o sea, imagínate, obviamente no llegas con alguien y le dices, ay, es que tengo un calambre en el gastrocnemius. O sea, no pasa, o sea, es como... Bueno, en el caso de nosotros. Bueno, ahí sí, ¿verdad? Pero sí. es curioso, ¿no? Pero sí sucede eso, lo de la canilla. Sí, que se quita con una sobada, pues sí, o sea, va junto con pegado, ¿no? Canilla y sobada. Sí, obviamente tiene que ver con lo que platicábamos, ¿no? Siempre cuando estás dando un tratamiento con un fin, va a tener un resultado. Las sobadas han sido por tiempos memoriales aprendizaje empírico. Entonces, ha venido de boca en boca. Aquí lo preocupante realmente es que, perdón por la gente que es joven, pero ya me toca a mí quejarme de los jóvenes. Como alguna vez mis mayores quejaron de lo que yo hacía, ¿no? Pero siento que los jóvenes también ya están dejando las cuestiones empíricas de lado y no son malas. Lo mejor aquí sería hacer un vínculo entre lo empírico y lo científico y hacer algo extraordinario a partir de ello, ¿no? Claro, pasa en ocasiones justo que hay personas que conocen del tema, saben lo que están haciendo, pero lo saben ellos. Sí. De pronto preguntas, es como, no sé, tómate esto o haz tal ejercicio o vamos a hacer la sobada aquí, allá, etcétera, ¿no? Te lo explican de una manera que a lo mejor y lo entienden ellos, ¿no? Pero no han tenido o no han cruzado por la parte académica que posiblemente haya ocurrido con un quiropráctico, ¿no? En forma. Básicamente va por ahí esa situación. Tenemos tiempo, creo, para otra más. Sí. Pues un saludo a Manuel. Él fue exalumno de nosotros, igual que William es alumno. Saludos. Pero aquí hace una pregunta Johnny R. Dennis. Es una pregunta de examen. Pregunta de examen. Un saludo a Johnny. Él es director general de Universidad Thompson. Y esta pregunta está muy interesante. Dice: si te duele la rodilla, ¿es que está por llover? Híjole. Antes enterramos las tijeras en la tierra para que llueva. No, le pegas dos golpes a dos machetes en cruz y las avientas. Hasta ahorita yo no he tenido un paciente que me diga soy una antena para saber cuándo va a llover. Sin embargo, sí es sí es algo muy popular, ¿no? Pero así, siendo muy honesto, yo que tenga un paciente que me diga sé cuándo va a llover porque me empiezan a doler las rodillas, no. Sin embargo, sí hay datos bien curiosos relacionados con la altitud y con el clima. Por ejemplo, y pues bueno, voy a ser un poquito indiscreto conmigo mismo. A mí me hace mucho daño vivir en zonas altas. San Cristóbal, Ciudad de México, sufro de un estreñimiento terrible. Terrible. Cuando yo me voy a vivir a Tapachula, para mí fue un alivio. Sí, no, yo estaba contentísimo porque, los que nos bueno, están viendo no se lo imaginen, por favor. Perdón si están comiendo. Pero sí es la forma de esa cosa. No dudo que haya una relación muy estrecha de algunos problemas del sistema osteomiarticular relacionados con altitud, con humedad. O sea, definitivamente el ambiente también tiene mucho que ver con nuestro sistema. Eso es definitivo. ¿Sabes qué? Yo creo que en algún momento vamos a invitar a algún médico tradicional, ¿no? Sí. A que debate, a que nos platique la parte científica, porque son médicos tradicionales, médicos de hace muchísimos años, que nosotros no nos damos cuenta, por no abundar mucho en el tema, pero que tienen un conocimiento científico. Lo que para nosotros puede ser algo empírico, ellos ya lo estudiaron y nos pueden
orientar sobre este tema de Jonathan. Claro, al final de todo pasa que la praxis a la que llega un médico tradicional radica en la historia. O sea, al final de todo, ellos te van a decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo lo sé hacer porque ahí está en la historia, o sea, ahí está en los libros, está en los códices, en las escrituras, como lo quieran manejar, y es lo que van replicando constantemente. De hecho, esta pregunta tiene su respuesta en la medicina tradicional china. Sí, estaría también interesante un podcast dirigido en esto. Sí, la humedad tiene muchísimo que ver con los problemas osteomioarticulares. Sí, totalmente. Y aparte, bueno, al menos en el tema de la física y demás, o sea, los cambios de temperatura pues varían con la presión atmosférica, ¿no? Y bueno, recordemos que el punto de apoyo principal que tenemos los seres humanos pues son las rodillas. Entonces, pues no dudo que haya alguna relación precisamente entre los cambios de temperatura y el resentimiento que existe en las rodillas. A lo mejor y si uno pudiera, como los abuelitos, como los campesinos, etcétera, de cómo observar quizás el cielo, a lo mejor, por decir algo, ¿no? Cuando van a sembrar y cosas así, siempre dicen cosas como no siembres en la luna llena o espérate a tal etapa de la fase lunar para poder hacer siembras, para cosechas, etcétera. O incluso para salir a la calle, para hacer ciertas actividades, se basa mucho en la condición climática. Posiblemente exista una relación científicamente hablando, pues que explique, sí, ¿no? Yo estoy seguro que sí lo existe. Sí, no, o sea, sí. Hay una película que lo explica. De hecho, se llama Chicas Pesadas. Hay un personaje que dice que puede prevenir si existe lluvia, pues porque le tiemblan las boobies. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita va a ser otro podcast. Sí, es otro podcast. Vamos a pasar a una sección, el ajuste de la semana. El ajuste de la semana presentado el día de hoy por Universidad Thompson y por supuesto Rakis, columna y figura, llega a ustedes para que Oscar pueda respondernos una serie de preguntas de examen. Híjole. Déjeme decirle. Ahí me la soplan. Así que hoy toca. Sí, está complicado eso. Tenemos un par de preguntas que vamos a hacerle a Oscar precisamente y la intención es que mientras más preguntas responda, más ajustes se le va a realizar, más ajustes va a recibir y por supuesto más contento se va a ir. Así que son 5 preguntas. Ahora le toca a él recibir ajustes, siempre los da. ¿Hay castigo? El castigo creo yo es en este caso no recibir el ajuste. Con que no sea el ajuste sacro, estamos bien. La primera etapa. El primero. Es que la primera etapa es responder las preguntas. La segunda es saber a cuántos ajustes sobrevives. Perfecto. Vamos con la primera pregunta entonces. Venga. Son 5. Vamos a ver cómo nos va el acordeón el día de hoy. ¿Cuántos países del mundo ya dijeron sí acepto al matrimonio legal con la quiropráctica? O sea, ¿en dónde es requerimiento de ley? ¿La quiropráctica? ¿Cuántos países? Supongo que deben de ser unos 5 países. 5 países. Nada de eso. Más de 90 países reconocen la quiropráctica legalmente hablando. En países como Canadá, como Australia, algunos ejemplos, por supuesto, en donde es una profesión de salud regulada y con licencia obligatoria para poder ejercer este oficio. Perfecto. 90 países. Sí, Estados Unidos, que fue el creador. Ah, claro, totalmente. Sí. De donde se desprende por supuesto, la vivencia de David Palmer, ¿no? Allá en 1890, si no mal recuerdo. 128 años exactamente. 128 años. Mira, pues qué curioso. Y curioso es que, vaya. 90, yo tampoco lo sabía. Yo también me imaginé que iba a ser un número muchísimo más bajito. Sí. Pero mira, ya son 90. Qué padre. Sí. Hay un dato por ahí curioso acerca de cómo inició esa situación, ¿no? O sea, por ahí creo que le hizo un ajuste precisamente a un conserje. Es la leyenda que se cuenta, es la historia que se cuenta y hasta le devolvió la audición. Pues es que mira, tiene 128 años, es muy poquito. David Palmer estaba estudiando todo esto, no había tenido un paciente real hasta que logró quitarle la sordera porque su empleado, el que le hacía el aseo, era sordo. Le hace ajustes quiroprácticos, libera los nervios y regresa a la audición. Así, ese día comienza la quiropráctica del mundo. Mira, qué curioso. Y más curioso todavía es la pregunta que viene a continuación. Venga. ¿Es cierto que algunas celebridades de Hollywood tienen a su quiropráctico profesional como si fuera su chef personal, básicamente, como su médico de cabecera?
Mencióname por lo menos a 5 de ellos. A ver, pues, no sé, De Hollywood. De Hollywood. de Hollywood. Soy malísimo para los nombres, de verdad. La farándula no es lo mío. Podemos pasar. Sí, paso. Bueno, pues ya van 2. Oye, pero fíjate, ahora me meto en mi cuchara. Aquí en México, muchos artistas tienen a un quiropráctico que no sé cómo se llama, pero creo que le llaman el quiropráctico de la farándula o quiropráctico de los artistas, algo así. Lo he visto ahí en la televisión. Ojalá nos vea y le mandamos un saludo. Vamos todos necesitan un quiropráctico. Vamos a Sí. traer el dato. Perfecto. Ahora, ese sonidito del crack, lo mencionábamos hace un momento, pero pues hay que volverlo a decir. Tan famoso en los ajustes. ¿Qué es? ¿Es mi alma saliendo del cuerpo o qué significa? El trust, que en algunas literaturas se conoce como el trust o el trust. Es un sonido característico del ajuste que no siempre se va a dar, no siempre hay que buscarlo. Y esto lo apunto antes de contestar la pregunta porque muchos pacientes van buscando eso. Si a ellos se les hace la técnica y no hay trust, no hay este sonido, este crujido, piensan que no se les hizo nada. Sin embargo, pues no es así, es la técnica en sí la que les va a ayudar con su problema. Vaya a apuntarlo, recalcarlo, no siempre tiene que existir este sonido. Este sonido es característico de la ruptura de las bombas de gas que hay contenidas en la liberación de gas contenido en la articulación. Perfecto, excelente. No se Esa sale respuesta la- es correcta. Ha pasado de la primera prueba. Ahora, ¿verdadero o falso? Si empiezo con la quiropráctica, ¿ya me amarré para toda la vida como cuando contratas un plan de Netflix? ¿O puedes dejar de asistir? Verdadero, porque sí es una terapéutica que necesitamos a manera de prevención. De hecho, así debería de ser, ¿no? Esta es medicina preventiva. Así deberíamos de tomarlo. No cuando ya estoy todo chueco, todo desalineado, acudir y pues bueno, obviamente va a salir más caro, las sesiones van a ser más largas. En cambio, si yo voy con el quiropráctico en sesiones determinadas a determinado tiempo a lo largo de mi vida, pues voy a mantenerme sano, ¿no? Perfecto, sí. Básicamente la respuesta es sí, pero no. Así es. Así Sí, es. pero no. Excelente. Ya van 2, ¿eh? Ya van 2. Ahora, la última pregunta y por la cual te puedes ganar la WrestleMania. Nah, es cierto. En una pelea imaginaria, por supuesto, esta sí es pregunta meramente de escuela. ¿Quién gana? ¿El ajuste quiropráctico o la manipulación osteopática? Uy, tienen su lado fuerte ambas. O sea, yo creo que ya iba a depender de qué terapeuta está más capacitado. Es lo que va a determinar al ganador. ¿Y qué es cada cosa? En este caso, la manipulación quiropráctica, pues, de la parte de la vértebra, ¿no? Ambas son terapias manuales, ¿no? Pero la osteopatía tiene como que un enfoque un poco más dirigido a la cuestión emocional. Y digo un poco, porque la quiropráctica también explora este ámbito. Nada más que la quiropráctica está un poquito más cargada a la cuestión articular de huesos y de músculos. Y la osteopatía se mete un poquito más a la cuestión del sistema nervioso. Sin embargo, ambas son muy, muy similares. Perfecto. Entonces, de 5 tenemos ¿cuántas? 3. 3 preguntas correctas, o sea que son 3 ajustes. 3 ajustes. O sea, 3 oportunidades para sobrevivir. Yo también le doy un empate. Sí. Un empate, dependiendo quién lo haga. Así es. Correctamente. Sí, Perfecto. definitivo. Entonces, vamos a pasar ahorita justamente al momento en el que tenemos que decir no lo intenten en casa, a menos que tengan un quiropráctico viviendo con ustedes. Y vamos a hacer la manipulación, en este caso, los ajustes, vaya. Así Sí, que claro. vamos a ello. Ahí está. Bueno, pues lo prometido es deuda. Vamos a hacer 3 ajustes a nuestro invitado. Va a ser un ajuste cervical y 2 torácicos o dorsales.
El ajuste cervical le va a ayudar mucho si tiene dolores de cabeza, zumbido en los oídos, pero le va a ayudar también en la oxigenación de su cerebro. Y vamos a ayudar mucho a su zona torácica. Les voy a ir narrando lo que voy a ir haciendo con esos ajustes. Espero y sobreviva. Muy bien, vamos a hacer un ajuste cervical, se llama general de cervicales. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, fuera. Muy bien, este ajuste es para las vértebras torácicas que están anteriorizadas, o sea, que se sumieron. Estamos sacando esas vértebras y ¿a qué le ayuda? Le ayuda el corazón, le ayuda a los pulmones. Si hay radiculopatías que estén haciendo que su corazón, sus pulmones, su vaso esté trabajando de una manera incorrecta. Pon las manos atrás del cuello. Inhalamos. Fuera de boca. Todos los ajustes deben de ser suaves, ¿sí? Suaves y precisos, deben de tener velocidad. Esto es la quiropráctica moderna. ¿Puedes poner boca abajo? ¿Qué le vas a hacer? Le vamos a regalar, porque ya llevaba 3, vamos a hacerle los 2 ajustes más. Porque las preguntas están un poquito complicadas. Muy bien. Inhalamos. Afuera el aire. La mayoría de los ajustes que hice son bilaterales. Se hacen de los 2 lados. Respiramos. Afuera el aire. Y por último, cervicales. La mayoría de los dolores de hombro, codos y muñecas son por pellizcamiento de los nervios cervicales, ¿sí? Así que si te duele mucho el hombro, el codo y no encuentras el alivio tratando hombro y codo, tu problema es cervical y de esta manera se libera ese nervio. Respiramos. Afuera el aire. Respiramos. Afuera. Listo. Boca arriba. Si respira. Chécale el pulso primero. ¿Cómo te sientes? Bien. Muchas gracias. 5 ajustes quiroprácticos. ¿Cómo te sientes? Bien, la verdad es que la sensación de bienestar es inmediata. A pesar de que yo no venía con una patología como tal, el ajuste, pues obviamente, como lo habíamos platicado durante todo el podcast, pues obviamente es algo que se ocupa como mantenimiento, ¿no?, de la salud. Bien. Excelente, perfecto. Vamos a sentarnos entonces. Espero que se haya escuchado. Pero qué sabroso truenan los huesos. ¿Qué manera, mano. Pero está súper bien. Digo, al final de todo, platicábamos hace un momento de que no es necesario que truene el hueso. No es necesario que truene, bueno, que se expulse el gas. Ahora ya lo sé. Que se expulse el gas. Entonces, justamente estas demostraciones son buenas. Y justo las personas que quieran sumarse, en este caso, a las invitaciones, por supuesto, en programas más adelante, podrían ser partícipes de toda esta experiencia, ¿no? Principalmente. Pero bueno, ya nos vamos. Ya es momento de pasar a la retirada. No sin antes, por supuesto, agradecerles a todos los que han estado pendientes, por supuesto, en las redes sociales, en las distintas páginas de Facebook que están en este instante observando. Y más importante aún, por supuesto, quienes van a sumarse más adelante a las visualizaciones, por supuesto, de este podcast que se llama La Columna del Saber. La Columna del Saber. Ajustando tus ideas. Ajustando tus ideas. Pues muchas gracias a todos los que nos están viendo. Sigan este podcast. La verdad que lo estamos haciendo con mucho cariño para ustedes. Queremos hacer un cambio para tu salud.
Nos hemos divertido mucho haciendo este primer podcast. La verdad que yo quiero agradecer al primer invitado. Tenías que ser tú nuestro primer invitado. Lo agradezco mucho, Luis. Has hecho las cosas más fáciles y sé que vamos a tener un camino muy grande para ustedes. Nuestro primer podcast va a tener éxito si ustedes así lo quieren. Y yo sé que sí vamos a tener mucho éxito. Así que muchas gracias por esperarse todos estos minutos. Espero que les haya servido de mucho esta información. Y maestro, te agradezco muchísimo que estés aquí y quiero que te comprometas con este podcast a seguir viniendo, visitándonos. Tienes un conocimiento muy amplio y pues tienes que compartirlo. Al contrario, muchísimas gracias, Fer, Luisillo. La verdad es que lo disfruté mucho. Es una experiencia totalmente nueva para mí. Y pues a nuestro auditorio recordarles que todo lo que vimos hoy, pues obviamente no lo repliquen en casa, como lo comentábamos hace un momento. Acudan a un profesional de la salud, en este caso un licenciado en quiropráctica. Y pues reitero mi agradecimiento y claro que sí, yo puestísimo el día que se necesite. Oye, se me ocurre algo que nos estés acompañando, pero se nos ocurre que vamos a tener algunos regalos a nuestros seguidores. ¿Qué te parece? Ah, mira, qué curioso. ¿No? Pues tenemos patrocinadores: Universidad Thompson, Campus Tuxtla, Villahermosa, San Cristóbal, Comitán y muchos campos más que se van a sumar a esto de la Universidad Thompson. A todos los que nos estén siguiendo, hay algunos regalitos que los tenemos que preparar muy bien para ustedes. Y pues Arraqui es columna y figura que también tiene que regalar algo a este podcast. Vamos a regalar esto. No es cierto. que para quien no sepa, eso de ahí no es una jirafa. Es una columna vertebral, digo. Pues hay que hacer la acotación. Pero sí, tienes razón. Las personas que estén constantemente participando con nosotros, atentas a las páginas de Facebook, por supuesto, Universidad Thompson, Campus Tuxtla, Campus Villahermosa, Campus Comitán, Campus San Cristóbal de las Casas, pueden ustedes entrar a las páginas, estar pendientes porque habrán algunas dinámicas en donde pues vamos a pedir por ahí que participen, ¿no? Alguna preguntilla no estaría mal. ¿Qué otros mitos conocen acerca de todo este mundo de la quiropráctica? Y, por supuesto, a las personas que tengan mayor índice de reacción, las preguntas más interesantes no solamente las vamos a responder por acá, sino que también... Sí, pregunten sí, mucho. Claro, que pregunten. Y aparte, pueden ganarse un premio, pueden llevarse un regalito, por supuesto, que ya estarán ustedes enterándose más adelante de qué se trata. Oye, ¿y dónde te van a encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar las personas que quieran ir a tu consultorio? Aquí ando más abajito. Muchas gracias, Fer. Mi consultorio se encuentra en la Sexta Sur Poniente, entre Quinta y Sexta Poniente Sur, número 669. Pues ahí tenemos diversos servicios, no únicamente de quiropráctica, acupuntura, ozonoterapia y diversas. ¿Y tus páginas? Me encuentran en redes sociales como Ming Men. Así. Ming con G. Ming, M-I-N-G. M-E-N, Ming Men. Perfecto. Esto, por supuesto, en Tuxtla Gutiérrez. Así es. El consultorio físico. La gente de San Cristóbal, pero ¿dónde? El barrio Guadalupe. ¿Qué? No. Entonces, esto en Tuxtla Gutiérrez. Si a lo mejor alguien quisiera alguna asesoría, atención personalizada, ¿es posible que se contacten? Claro que sí. ¿Algún número? 961-228-2253. Perfecto. Pues bueno, gracias, Oscar, por acompañarnos el día de hoy. ¿Algo más antes de despedirnos que quieras compartirle a la gente? ¿Algún consejo quizás? Que no se truenen los dedos. Que no se coman los tamales de la cazuela. No. Creo que este consejo, esta recomendación ya va dirigida a la gente, a nuestro auditorio más joven. Si se interesaron por todo lo que aquí se platicó, obviamente estudiar en Universidad Thompson es una de las mejores opciones que van a tener. ¿Por qué? Porque estamos a nivel licenciatura y van a tener una base de conocimientos bien sustentada. Y créanme que aparte, pues obviamente van a tener una fuente de ingresos segura. Así es. Eso sería todo. Perfecto. Estudien y ganen dinero. Así es. Sí, haciendo cosas buenas. Ese es el consejo. Con una carrera muy bonita como la quiropráctica. Claro. Y lo bonito es, por supuesto, que pueden preguntar sin costo. O sea, las dudas son gratis. Bueno, a menos que sean un coach de vida. Pero no es el caso. Así que aprovechenlo. Gracias, por supuesto, por estar con nosotros. Gracias, Fer. Gracias a quienes están aquí apoyando, por supuesto, Gabriel, detrás de la producción.
Gracias, muy amable de tu parte sosteniendo las luces. Fernando, gracias. Yo soy Luis Gutiérrez, un gusto. Gracias. Pues, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Chao. ¡Listo! ¿Qué tal, argonautas del conocimiento y granjeros de la simulación? Me llamo Omóplato y vamos a ver si algunas cosas que dijeron estos pensadores son verdad o mentira. Esto es, te creería, pero ne. Vamos con el primero. Ah, claro, totalmente. Sí. De donde se desprende por supuesto, la vivencia de David Palmer, ¿no? Allá en 1890, si no mal recuerdo. 128 años exactamente. Los quiroprácticos como David Palmer, impulsor de la quiropráctica, aparecen a finales del siglo XIX y desarrollan técnicas para tratar lesiones, problemas del cuerpo y sentidos. A través del acomodamiento de nervios en la columna vertebral, lo que después serviría para tratar lesiones de guerra, como la lesión vertebral. Aunado a ello, al terminar la Primera Guerra Mundial, la matrícula de aspirantes a la quiropráctica como profesión aumentó. Si te duele la rodilla, ¿es que está por llover? Híjole. Antes enterramos las tijeras en la tierra para que llueva. No, le pegas dos golpes a dos machetes en cruz y las avientas. Hasta ahorita yo no he tenido un paciente que me diga soy una antena para saber cuándo va a llover. Sin embargo, sí es sí es algo muy popular, ¿no? Pero así, siendo muy honesto, yo que tenga un paciente que me diga sé cuándo va a llover porque me empiezan a doler las rodillas, no. Sin embargo, sí hay datos bien curiosos relacionados con la altitud y con el clima. Muchas personas sienten más dolor o rigidez cuando hace frío, llueve o cambia la presión atmosférica. Esto se debe a que los tejidos se expanden o contraen, afectando articulaciones sensibles como las rodillas, sobre todo si hay un caso de artritis o si hay alguna lesión previa. Sin embargo, no es un hecho la asociación del dolor-clima. El dolor-clima no tiene por qué ser la consecuencia de la variación del clima. Este tema tiene escasez en hallazgos científicos y tampoco hay un consenso en los investigadores sobre este tema, lo que lo hace un poco inconsistente. Aunque no todos lo sientan igual, el fenómeno es real para aquellas personas con patologías preexistentes o alguna lesión. ¿Cuántos países del mundo ya dijeron sí acepto al matrimonio legal con la quiropráctica? O sea, ¿en dónde es requerimiento de ley? ¿La quiropráctica? ¿Cuántos países? Supongo que deben de ser unos 5 países. 5 países. Nada de eso. Más de 90 países reconocen la quiropráctica, legalmente hablando, en países como Canadá, como Australia, algunos ejemplos, por supuesto, en donde es una profesión de salud regulada y con licencia obligatoria para poder ejercer este oficio. Más de los 90 países donde se practica la quiropraxia, se exige por ley una licencia o registro profesional. En lugares como Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido, tienen regulaciones muy estrictas que garantizan la formación adecuada del quiropráctico. Esto protege al paciente y profesionaliza la práctica, tomando en cuenta poco a poco como una ciencia de la salud. Hay mucho más por conocer y desconocer. Yo soy Omóplato y te creería, pero ne.